Nosotros le escuchamos. No, nosotros no escuchamos. No, nosotros no escuchamos. El teléfono me toca. ¿Me escucha? Ya, ahora sí Sí, ya. ahora sí ya. La vemos y la Pongo el escuchamos. computador y quedo con el teléfono. Vale, vale. Perdón que apaguen los micrófonos. Perfecto. Ya, Bien, ya iniciamos, estamos creo que ahí grabando. estamos. Buenas tardes, buenas noches ya y bienvenidos a la cuarentena humana número 56. Este espacio donde hemos abierto la puerta a la diversidad, a la pluralidad, donde intentamos escucharnos. Hoy vamos a hacer 56 veces más inteligentes. Ya tenemos 56 personas que han tenido la bondad de compartirnos su pensamiento, sus creencias, sus habilidades. Y hemos hablado de todo, hemos hablado de la muerte, hemos hablado de política, hemos hablado de feminismo, hemos hablado de... Ya los 56 temas se vuelven tan grandes que se me olvidan a veces, pero cada uno está en el corazón. Y hoy le abrimos el espacio a una persona que realmente es un referente de resistencia, de lucha, de coherencia. Lo mencionaba hace rato, hay gente que tranquilamente podría haberse quedado en el exilio, pero que se arriesgan y que creen en Colombia y que le meten duro, y por eso estamos felices, muy felices, de tener a la doctora Aida Bella acá en la cuarentena humana. La cuarentena humana, como todos saben, tiene unos espacios. Primero hacemos una pequeña presentación, luego hacemos un homenaje a las víctimas del conflicto armado, le damos la palabra a la paz y luego le damos la palabra a quien nos va a compartir su conocimiento y el tema que vaya a tratar. Para eso tiene más o menos 1 hora 45 minutos. Luego abrimos los micrófonos para que la gente pregunte, porque nos gusta que la gente pregunte directamente, no le leemos la pregunta, para que lo hagan en el tono que ellos gusten. Así y sin más, hoy abrimos este espacio de la cuarentena humana y le damos la palabra a Olga Lucía para hacer este homenaje a las víctimas. Le recomendamos, por favor, encarecidamente apagar los micrófonos y las cámaras. El micrófono se apaga desde el simbolito del micrófono, se apaga, y la cámara se apaga del simbolito de la cámara. Solamente queda encendido el micrófono y la cámara de la doctora Aida Bella, y quien vaya a conversar y vaya a hablar. Entonces, bienvenida, doctora Aida, y le damos la palabra a Olga Lucía para este homenaje a las víctimas del conflicto armado caídos acá en el departamento del Cauca. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a nuestra invitada, senadora Aida. Bienvenida a esta cuarentena. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros todas sus experiencias. Antes de iniciar el homenaje a nuestros líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en el departamento del Cauca, quiero darle un saludo fraterno a nuestro amigo Walter Aldana, quien no nos acompaña el día de hoy, desearle una pronta recuperación para él y su grupo familiar. Y sabemos que la próxima semana ya nos acompañará. Hoy queremos darle un homenaje especial a aquellas personas que fallecieron, a José Fernando Castillo, quien falleció el 23 de enero del 2018 en Buenos Aires, Cauca. Era miembro del Consejo Comunitario de Cerro-Teta, integrante de PCN Afro, era líder afro. También queremos hacerle un homenaje a Nicomedes Payán, quien fue asesinado el 29 de enero del 2018 en López de Mecay. Era un líder comunitario social y político, vivía en la comunidad de Taparal, a orillas del río Micay. También queremos homenajear y no olvidar a Jesús Orlando Grueso Obregón, quien fue asesinado el 9 de enero del 2018 en Guapi, Cauca. Era miembro de COCAN, COMPIS, En Paz y de Marcha Patriótica. Igualmente, queremos rendir un homenaje a Jonathan Kundumí, quien fue asesinado el 9 de febrero del 2018 en Guapi. También era miembro de Marcha Patriótica. Igualmente, y por último, en el día de hoy, queremos hacer un homenaje a Flowers Zapulles Gaviria, quien fue asesinado el 23 de febrero del 2018 en Balboa, Cauca, en la vereda La Esperanza.
Era miembro de FENSUAGRO, del PUSOT y de Marcha Patriótica, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. Para que no queden en el olvido y ojalá algún día podamos decir que ya no tenemos más este homenaje a víctimas del departamento del Cauca. Alejandro Chávez tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Bienvenida, Aida Bella. Creo que quien debe llevar la vocería hoy de la paz debe ser precisamente una mujer. Por eso invito a Viviana María Jiménez que nos des un minuto con tus frases de mujer para este sentido de paz en Colombia. Viviana, por favor. Parece que Viviana... Gracias, Viviana, listo, adelante. vale, gracias por concederme el espacio. Bueno, no tenía nada preparado, pero simplemente para mí es un gusto gigantesco que esté hoy, esta noche, la doctora Aida Bella con nosotros, porque ella es el más fiel referente que tenemos en el país de una lucha real por nuestro país, por las condiciones óptimas de nuestro país. Entonces, que sea una motivación, que sea un ánimo mucho más grande para que todos continuemos adelante con el propósito que tenemos con el pacto histórico en el 2022. Reconocer el trabajo arduo de las mujeres en nuestros procesos en el país, en todos los procesos sociales, y decirles que a todas, decirles y decirnos, porque me incluyo obviamente, que sigamos adelante, que no podemos dejar un segundo en nuestra lucha, que hemos empezado a recorrer un camino que nos va a llevar el 2022 a rescatar a nuestro país de las mafias que tienen cooptadas el gobierno. Entonces, simplemente una motivación para las mujeres, un reconocimiento muy grande de la lucha que vienen adelantando, que venimos adelantando día a día, y que por favor nunca, nunca dejemos de luchar, porque nosotros somos el baluarte para que este proceso se pueda dar. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Bien, Aida Yolanda Bella Esquivel, es de Sogamoso, Boyacá, nace el 23 de enero de 1949, es una política y psicóloga colombiana que se desempeña como presidente de la Unión Patriótica. Fue constituyente de la Asamblea Nacional en 1991, concejal de Bogotá en el 92 y 1996 y candidata a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales del 2014 por la alianza entre el Polo Democrático y la UP. En las elecciones legislativas de Colombia en el 2018 es elegida como senadora de la República y representa la coalición que agrupan los partidos y movimientos Maíz, ASI y los candidatos que nos acompañaron en la candidatura presidencial a Gustavo Petro. Bienvenida, doctora Aida, tiene usted la palabra, es un honor para nosotros tenerla. Muchísimas gracias, César. Un saludo muy caluroso a las mujeres y a los hombres que se encuentran en este programa. Para mí es un honor participar con ustedes. Yo creo que si hay departamento que tiene tanto sufrimiento en este momento, es el departamento del Cauca. Nos duele muchísimo todos los Doctora muertos. Aida, qué vergüenza, qué pena interrumpirla, pero no la estamos escuchando mucho, tiene un volumen muy bajito. A ver. Es que ese audio desactiva. Ay, un momentico. ¿Me escucha? La escuchamos, pero muy bajito, muy bajito. ¿Aló? La escuchamos muy ¿Me bajito, escucha? doctora. Madre. Se dañó esto. No, sí la escuchamos, pero ¿Aló? muy ¿Me bajito. escucha? Ahí mejor. ¿Un poquito mejor? Sí, señora, un poquito mejor. Bueno, voy a tratar de hablar entonces un poquito más duro. Por fortuna todavía tengo una voz que a lo mejor se puede convertir en un instrumento cuando los electrónicos fallan. Un saludo muy caluroso para todas las mujeres y los hombres que están en el programa, decirles que nos sentimos muy
muy contentos de estar con ustedes. Me siento realmente como en mi casa. Sé que en el departamento del Cauca pasan muchísimas cosas que nos duelen. Yo creo que a la mayoría de los colombianos. Cada vez que escuchamos todos estos nombres que acaba de mencionar la compañera Viviana, entiendo que es su nombre, esos reconocimientos que ha hecho a los compañeros, a los líderes afros, a los líderes indígenas asesinados, y esa enorme violencia que se produce en este departamento. Hoy precisamente hablaba con un viceministro en forma presencial y le decía, no se acabará el problema del Cauca mientras las autoridades sigan enriqueciéndose con lo que en este momento llaman narcotráfico. Yo creo que hay situaciones dolorosísimas y precisamente en Argelia, ese municipio que es tan especial y que siempre tratan de que allí pasan cosas pero no pasa nada. Pasan cuestiones muy complejas que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que hay 18 bombas de gasolina y todo el mundo sabe, autoridades civiles, militares, incluyendo las autoridades civiles nacionales, que allá la gasolina no ingresa a las bombas de gasolina, sino pasa casi toda para los laboratorios. ¿Por qué no hacen nada? ¿Qué está ocurriendo en ese municipio? ¿Por qué hay tantas cosas que ni siquiera las pueden monitorear? Yo sé que hay un ministerio en el país que tiene un monitoreo satelital, pero que para estas cosas no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Todos nos preguntamos. Y naturalmente, porque hay una complicidad y una corrupción de algunas autoridades civiles y militares. Y en esas condiciones se lo advertimos al que fue ministro de la Defensa y que partió hace algunos días, al ministro Holmes Trujillo. Cuando era canciller y cuando era ministro, hablamos con los generales de la zona, en Caloto, no pasó absolutamente nada. Y no pasará mientras la corrupción sea una constante en el departamento. Quisiera también referirme a todo lo que tiene que ver con la tierra. Por supuesto que en el Cauca y en todo Colombia, el punto 1 del acuerdo de paz, la reforma rural integral, será una quimera mientras no logremos cambiar estos gobiernos. 200 años de guerras civiles declaradas y no declaradas, desde 1819. 2 siglos y un poquito más. ¿Por qué no cede la violencia en Colombia? Porque la han instrumentalizado esos señores de bien, entre comillas, que se han apropiado de absolutamente todas las cosas. Yo me pregunto siempre, ¿a nombre de qué derecho humano un supuesto propietario de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y más hectáreas de tierra reclama todo ese territorio en Colombia? ¿A nombre de qué derecho humano unas familias se apropian ilegalmente de las tierras y las declaran que son posesiones? ¿A nombre de qué derecho humano se están refiriendo a los terceros y cuartos propietarios cuando han hecho del despojo un negocio bastante fructífero? Y cuando tratan además de anexar a sus fincas partes de las ciénagas en la costa Caribe, pero también parte de los ríos en todo el territorio nacional. Cuando hablamos de la Ciénaga Grande del Magdalena, hablamos de quienes están invadiendo esos terrenos que son los grandes constructores. Cuando hablamos de la Ciénaga del Zarzal, entre Córdoba y Sucre, hablamos de esos terratenientes que van poniendo jarillones para adentrarse, secar las ciénagas y apropiarse de ellas para anexárselas a sus grandes fincas.
Por eso próximamente en el Congreso, y quedan cordialmente invitadas, vamos a hacer una audiencia que se llamará La Mujer y la Tierra. Las mujeres vamos a hablar de la tierra en el Parlamento con ustedes, con las campesinas, con las mujeres que muchas veces tienen que abandonar las tierras por las amenazas paramilitares, también por el susto de que a sus hijos adolescentes se los lleven reclutados, se los lleven a la fuerza, y las mujeres tienen que abandonar muchas veces la tierra a la capital para por lo menos salvar sus hijos, que no sean ni de un lado ni del otro. Y he visto el drama completo y permanente de mujeres campesinas que son también sacadas de su tierra por algunos de sus compañeros, que se quedan con los terrenos, con los animales y lo que han construido como pareja. Tenemos que llegar a unas conclusiones enormes en este país, y por eso estamos construyendo y acabamos de dar unos debates muy grandes sobre los peajes, 2 audiencias completas, y le he solicitado en carta pública al señor presidente del Congreso, al señor Arturo Char, que me coloque el debate sobre los peajes que ha sido aprobado desde julio del 2019, casi 2 años, embolatando un debate, porque el 70% yo creo que de los congresistas sacan dinero de los contratos de las carreteras para comprar los votos a lo largo y ancho del país. Pero ahí no paran nuestros debates. También hemos estado discutiendo en audiencia pública los problemas del feminicidio, de las muertes de las mujeres. No soportamos más. 42 mujeres en lo que va corrido del año 2021. Es insoportable. No aceptamos, y por eso ayer, el Día Internacional de la Mujer, se vio colmado de mujeres. En Bogotá fue muy grande la manifestación. No registran, sino que hubo algunos desórdenes, que pintaron algunas paredes y que alguna cosa pasó en la Plaza de Bolívar. Las acompañé por horas, de las 2 de la tarde, que llegué puntual, hasta las 4:30 que salí de la manifestación, porque tenía precisamente un foro con otras mujeres de otra parte del país. No pasó nada. La marcha estaba tranquila. Muchísimas mujeres jóvenes me sorprendieron. Eran poco más o menos el 70 al 80% de las presentes. Eso quiere decir que la lucha que han llevado nuestras compañeras, muchas que han sido asesinadas, otras que siguen siendo líderes, no es en vano. La juventud, esa juventud que creemos va a ser la protagonista de los cambios en Colombia. Cuando se levanta la juventud, cuando se educa, cuando ellos toman conciencia de sus derechos, no podrá haber una detención de los cambios que necesita Colombia. Todo lo contrario, cuando los jóvenes en el 90 se tomaron las calles y exigieron una Asamblea Nacional Constituyente, se hizo la Constitución del 91. Cuando los jóvenes salieron a las calles, derrocaron la única dictadura que ha habido a Colombia. Y cuando los jóvenes tomen conciencia de las elecciones, de lo que tenemos que hacer en el 2022, ellos serán los grandes protagonistas de los cambios en Colombia. Por eso, acabo de salir de una reunión con los estudiantes del Quindío, del Viejo Caldas. Les decía y los animaba: ustedes nos tienen que ayudar a construir el pacto histórico de este país. Ese pacto lo queremos con todos. Tenemos necesidad de que en últimas los ciudadanos hablen, se les escuche, pero también se actúe sobre sus problemas.
Y a esto traigo una frase de una mujer que cuando llegó a dirigir a Alemania, con la cual mantengo muchas diferencias ideológicas, pero que es una mujer que dirige la economía europea. Cuando a Angela Merkel le preguntaron cómo llegaba a la presidencia y dijo: yo llego a ser la primera ministra de este país, no para lamentarme de los otros gobiernos que han hecho cosas y que yo tengo que arreglar. Yo soy consciente de los problemas que tiene este país, y si resolví ser la primera ministra es porque no voy a mirar para atrás, sino que sé los problemas que tiene este país y los voy a tratar de arreglar. E hizo de la economía alemana la más potente de Europa. Y cuando le preguntaron también por qué los maestros eran los que más salario tenían, unos médicos, unos ingenieros, también algunos investigadores, ella le respondió: ¿cómo me piden que le pague menos a quienes los formaron a ustedes? Grandes diferencias de ver un país a otro. Y desde luego, nosotros sabemos que hay muchísimos problemas en Colombia, demasiados. Y lo dijo Gustavo Petro cuando en la campaña del 2018 veíamos la necesidad de un cambio en Colombia, y él manifestó: ese candidato del Centro Democrático no tiene la valentía para enfrentar los problemas de Colombia, y no la tiene. Pero además de valentía, se necesita un poco del conocimiento, que tampoco lo tiene. Y igualmente, las personas que lo rodean, que se han tomado hasta la Defensoría del Pueblo, donde están pidiendo dizque recomendaciones de parlamentarios del Centro Democrático para dejarlos en sus cargos. Esa es una miserableza, que un defensor del pueblo además despida a 46 mujeres que barrían la Defensoría desde que empezó esta a funcionar en el país. Por eso necesitamos entre todos el problema de la tierra, pero también el problema de la corrupción. Estamos cansados de que salgan algunos alcaldes supermillonarios, que se roben los de las carreteras, que no hagan lo que tienen que hacer como autoridades y que solo les importa reunirse con los señores contratistas para que les den un porcentaje. Esto se volvió una práctica a lo largo y ancho del país. Vamos a tener que hacer también muchísimas cosas por la salud, esa salud que no es un derecho en Colombia, sino que es un negocio. Y ahora, mirando un poco por qué habían quitado las clases de historia en Colombia y cuándo empieza este drama. En 1994, el señor Gaviria resuelve que la historia está unida con las sociales y desaparecen las clases de historia en Colombia, porque quieren ocultar lo que ha ocurrido en este país, lleno de violencias recicladas. Los amigos de la guerra se han peleado el poder para continuar en ella. Y nosotros, los amigos de la paz, si llegamos a la presidencia con Gustavo Petro o con la persona que gane en un momento dado, pues la consulta para la presidencia, estoy segura que va a ser Gustavo Petro, pues nos dedicaremos no solamente a enseñarle a la gente. Por fortuna, Petro es el pedagogo político más interesante que ha surgido en las últimas décadas en Colombia. Es el estadista del Congreso. Es el hombre que le cabe el país en su cabeza, pero también el mundo. El primero que habló del recalentamiento global. El hombre que estuvo en los acuerdos de París para evitarlo. El hombre que hace suyo en la defensa del ambiente, de nuestros páramos, de nuestros ríos y de nuestro mar. Por eso es tan importante que en estas cuarentenas que ustedes han logrado realizar, podamos en últimas mirar
todos los intríngulis de ese pacto social que tiene que estar construido por todos, por ustedes y nosotros como receptores de tantas ideas y de tantas cosas que en el Valle del Cauca nos pueden aportar. Ustedes sí que conocen el sufrimiento. Ustedes sí que nos pueden decir no solamente qué pasa en Guapi, que nos pueden decir qué pasa en Caloto, qué pasa en cada una de sus veredas, qué ocurre en El Palo, qué ha sucedido en la finca Emperatriz, pero también qué ocurre en los otros municipios, esos municipios de las masacres, de la tristeza, de todo ese sentimiento de pesar que acompaña a muchísimas familias en el departamento. Por eso vinimos a esta cuarentena a hacer algunas reflexiones, pero también a tomarlas de ustedes y a decirles que seguiremos desde el Congreso. No importan las amenazas. Por supuesto que cada vez que hablamos de un tema, seguramente que si puedo hacer el debate en los peajes, me amenazarán los que se han enriquecido. Por supuesto que son tantos los dineros que tienen, que también conforman grupos armados, como en Casanare, donde el hombre que se ha robado muchísima plata, le calculamos 200.000 millones de pesos, es el hombre que tiene un grupo paramilitar. Por supuesto que han amenazado a los líderes de la zona. Y claro, también en un debate que hice y en unas denuncias me llegó una amenaza a los 3 días. Qué casualidad. Hablando de ellos que se han robado el dinero de los pobres, de la riqueza nacional, especialmente del petróleo. Por eso les quiero decir que vengo a escucharlos. Venimos a construir ese pacto histórico, ese pacto que estará hecho con cada uno de los colombianos, pero que defenderemos con ardor en la campaña hacia el 2022. Pero necesitamos algo, por favor. Cada urna debe tener un testigo, pero ese no es un trabajo en la última semana de las elecciones. Ese es un trabajo desde ya. Cada pueblo debe tener el número de mesas que hay y todos los que estamos trabajando por el cambio en este país a ser testigos. La consigna es cada mesa un testigo, porque no vamos a dejar que ocurra lo que nos ocurrió en el 2018. Estamos conscientes de que nos robaron muchos votos. La historia no sabrá cuántos, pero ahora que se avecina la puesta en marcha del software de la registraduría y que el código fuente, o sea, los programas, tienen que ser conocidos no solamente por las autoridades altas del gobierno, sino por los partidos y los delegados que enviamos. Así es de que, compañeras y compañeros, me ha tocado hablar un poquito fuerte para que me escuchen. Espero escucharlos a cada uno de ustedes. Espero que las mujeres que ayer fueron protagónicas en Colombia pidiendo la paz y el derecho a la vida. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Esto me lo enseñó el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa en la asamblea de 1991, que este año cumple 30 años. 30 años en los cuales tendremos que hacer el balance de muchos de los artículos de la Constituyente que se han quedado en el papel, en los anaqueles, en las bibliotecas, y decirles que estamos prestos no solamente a arrancar en la campaña electoral, sino estamos prestos a seguir ayudando a arreglar los inmensos problemas de este país. Cuenten conmigo para todo lo que es el Cauca. Saben que representa algo muy especial, no solo nuestros sentimientos, sino en acompañarlos en el dolor, pero también tenemos que acompañarlos en el triunfo cuando desterremos la violencia en el departamento del Cauca y por ende en toda Colombia. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo, doctora Aida. Entonces vamos a dar la palabra en la medida que la van pidiendo. Yo le doy la palabra a 3 personas para que usted tenga la posibilidad de responderle y luego hacemos otro grupo de 3 personas. ¿Vale? Perfecto. Vale. Bien, entonces
a las personas que les voy a dar la palabra, primero es a María Fernanda Quintero Alzate, luego a José David Mesa Nideros, luego a Andrei Fernando Morales en el primer grupo. Sí le solicito tanto a María Fernanda como a Andrei que por favor seamos breves para que muchas personas puedan preguntar qué es lo que entiendo que la doctora Aida quiere escuchar mucha gente, quiere recoger la información de los territorios para la construcción del pacto histórico. Así que tiene la palabra María Fernanda Quintero. Muy buenas tardes, muy complacida con la señora Aida y con todos ustedes. Yo intervengo desde Cali, soy defensora de derechos humanos y en este momento estoy realizando un trabajo con una organización precisamente en el Quindío sobre una cartografía sobre desaparición forzada. Es muy preocupante el tema de la desaparición constante y permanente en Colombia de manera sistemática. Esto no es un tema solamente del acuerdo de paz. Esto es un tema que después del acuerdo de paz se siguió con un crimen de esta naturaleza, un crimen de lesa humanidad, donde se siguen desapareciendo jóvenes y actualmente, por ejemplo, para el caso solamente del Quindío, hay una cifra escandalosa, 875 jóvenes y entre jóvenes y hombres desaparecidos. Entonces, los medios no dicen lo que realmente está ocurriendo dentro de los territorios y sí quisiera saber sobre su visión y sobre el proyecto político en relación con esta sistematicidad y esta actualidad sobre violencia generada por agentes del Estado y por grupos de paramilitares, porque debo decirlo, hay un repoblamiento paramilitar en la zona de la cordillera de Sevilla, Tuluá, Caicedonia y y la cordillera que limita entre el Valle y Armenia por los municipios de Génova. Entonces, sí quisiera como que nos dijera cómo ve la situación y cuáles serían, digamos, los componentes territoriales que habrían que trabajar a nivel político sobre este tema. No me quiero extender más y disculpen si me tomé muchos minutos. Gracias. Tranquila. Seguía con la palabra, sigue con la palabra José David Mesa. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a la senadora y a todos los presentes. Primero decirle a la senadora que desde Cali también le hablo. Soy de los que estamos en la edad de los 30 y sin duda para nosotros es un orgullo verla a usted, porque usted es la historia viviente de ese pasado colombiano y como una persona que me considero aún joven, estoy en los 30, escucharla para mí ha sido esta noche y siempre que tengo la oportunidad ha sido de gran alivio saber que todavía tenemos esa historia viviente de Colombia en la política. Entonces, senadora, decirle desde Cali que la admiramos, que la queremos y que usted es de las pocas senadoras allá que siempre tiene las botas puestas en todo. Entonces, como caleño, como colombiano, muy orgulloso de su labor. Y otra cosa que sí quiero preguntarle, en esa Colombia que usted, senadora, ha trasegado, Colombia ha sido un país convulsionado en toda su historia, usted lo decía ahora, desde los 80, los 90 y hoy, la Colombia que vivimos hoy. Tristemente, pareciera que no hay solución a esta Colombia. Entonces, quiero decirle, hace unos años se hablaba de pensar en una nueva constituyente, esto amarrado a la implementación de los acuerdos. Entonces, ¿será que la salida que tiene hoy Colombia es una nueva constituyente para poder llevar a cabo los acuerdos de paz? ¿Cuál es esa ruta que necesitamos los colombianos para empezar a darle un vuelco al país y no ver esa historia que creo que usted más que nadie la vivió y la ha sentido en carne propia? Entonces, finalmente agradecerle por estar esta noche aquí y decirle que haber vuelto a Colombia, senadora, fue la mejor decisión que pudo tomar por nosotros los colombianos. Un abrazo fraterno. Gracias, José David. Tiene la palabra Andrei Fernando Morales. Bueno, buenas noches, senadora y demás compañeros. Mi nombre es Andrei, soy de la Asociación Campesina de Insa Tierra Adentro.
que queda en el oriente del departamento del Cauca. Somos del proyecto de la zona de reserva campesina del oriente caucano, senadora. Somos los que hicimos todo el tema del proceso jurídico de reconocimiento constitucional del campesinado, lo de la tutela que permitió el censo campesino, la encuesta de cultura política y la sentencia 2028 que habla de la igualdad material del campesinado. Asimismo, pues somos parte de la Mesa Campesina Cauca con el proceso Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Marcha Patriótica y el CIMA, Congreso de los Pueblos, donde pues salió la resolución producto de la movilización 1071 que reconoce la Mesa Campesina por parte del Ministerio del Interior, y también pues los que a través de la movilización de la Minga hicimos lo del reconocimiento del artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo, que habla de la política pública campesina. Hemos sido como los gestores y también pues hemos acompañado la última tutela que salió a favor del reconocimiento de las 3 zonas de reserva campesina que la Agencia Nacional de Tierras no quería reconocer. Este proceso pues ha sido importante porque sí hay digamos, trabajo en materia del enfoque campesino y de lo que llamamos las territorialidades campesinas en el Cauca, que hasta ahorita pues no se ha reconocido ninguna. Entonces, senadora, la pregunta era muy puntual. Ojalá pues algún día pueda venir a INSA, también tenemos una emisora y pues podamos hablar. Ojalá ese compromiso se pueda hacer, pero nuestra pregunta sí es ¿cómo quedaría el tema de las zonas de reserva campesina en el pacto histórico? Entendiendo que pues acá en el departamento del Cauca hay unos problemas en temas interculturales, sobre todo, por ejemplo, ahora el último decreto de clarificación que sacó el Ministerio de Agricultura y la ANT, donde no se tuvo en cuenta las observaciones que hicimos los campesinos para poder concertar y sacar adelante todos los proyectos territoriales que tiene el campesinado. Entonces, pues en ese tema sí queremos saber qué está pensando pues ustedes y cómo podría estas organizaciones como las nuestras poder realmente tener inclusión en el pacto histórico. Era eso y pues bueno, habrán muchos temas más, pero pues era eso muy puntualmente. Muchas gracias. Gracias, Andrei. Doctora Aida, tiene usted la palabra. ¿Me escuchan? Le escuchamos, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, María Fernanda, esto de la desaparición forzada es de las cosas más complicadas que tiene el país. Ha hecho bastante la unidad de búsqueda de los desaparecidos, pero yo creo que es uno de los trabajos más importantes, pero más difíciles de realizar. Mis respetos a la unidad, mis respetos a la doctora Monzón, que conoce bastante estos temas de derechos humanos, y a todo su equipo. Pero yo sí creo que vamos a tener que hacer muchas cosas. Por ejemplo, María Fernanda nos ha hablado de todo este fenómeno de repoblamiento paramilitar en Sevilla, Caicedonia, Génova, pero me faltan otros municipios. Eso tengo que sacarlo ya. Tengo que sacarlo en un Twitter, el repoblamiento paramilitar entre el Valle y el Eje Cafetero, si no estoy equivocada. Quisiera que María Fernanda, por lo menos en el chat, me dijera los municipios que me faltan, porque es importantísimo el repoblamiento que están haciendo en esa zona y también el número de personas y de jóvenes desaparecidos. No sé cuál será la fecha, pero 875 jóvenes, hombres y mujeres desaparecidos. Quisiera saber si tiene el dato, le pueden dar o le puede enviar a alguno de los compañeros que está coordinando estos datos y ellos nos pasarían inmediatamente, María Fernanda. Son muy importantes esos datos, por favor. Perdón la interpelación. ¿Sí? Sí, yo le puedo confirmar que hay un repoblamiento paramilitar, municipio de Sevilla, en las riberas de la cordillera, Tuluá, Circasia, en el Quindío, Génova, en Montenegro y La Tebaida. ¿Cuál es la modalidad? Entran 3, 4 hombres de civiles armados y en La Moralia, en el municipio de Tuluá, masacraron 3 personas.
no de manera inmediata, pero sí escalonada. O sea, la modalidad del paramilitarismo cambia sustancialmente en el día de hoy, en el sentido de cómo penetrar en ese repoblamiento en la cordillera. Sobre los casos, estoy haciendo un informe de los 875, pero tengo que comunicarme con una persona esta noche porque en su testimonio me dio una líder, me dio ese testimonio y hoy conversamos en la tarde, me dijo que tarde en la noche conversábamos sobre el tema de la cifra. Es grave porque yo estoy haciendo una cartografía sobre desaparición forzada y créame que está muy oculto el tema de las desapariciones y agresiones a jóvenes y hombres en el Quindío. Es todo, doctora. Gracias. Gracias, María Fernanda. Doctora Aida, tiene cerrado el micrófono. Perdón, sí. José David de Cali nos pregunta si es posible otra constituyente. ¿Cómo para qué, José David? Primero, ni siquiera se cumplen. La mejor carta de los derechos humanos la tenemos en la constituyente del 91. No se cumple, lo que hay es que cumplir la Constitución. En eso estoy completamente de acuerdo con el ex procurador, con el doctor Carrillo, que fue compañero de la constituyente del 91. Decía, pero si es que aquí casi que ni se ha estrenado la Constitución. Si al caso en la cuestión de la justicia creándonos algunos organismos y en los organismos de control también, mirando la Defensoría del Pueblo. Pero estos que están en este gobierno, lo que quieren es postrar prácticamente la Constitución del 91. ¿Cómo así que el defensor del pueblo nos elige un defensor en Urabá que es el amigo y el abogado de los terratenientes que despojaron a los campesinos en Urabá? Le escribimos y le digo, doctor Camargo, eso no puede ser. Y me dice, estoy investigando. ¿Qué investiga? Está siendo es cómplice de los desplazadores, de los que le han quitado la tierra a los campesinos. Cómplice en el despido de las mujeres, 46 mujeres despedidas. Esto francamente no hay que hacer. Pero sí tenemos que tener la visión de que este país se puede arreglar. Este país tiene arreglo. Lo que pasa es que siempre ellos ganan con el dinero, pues de todo, del narcotráfico, de la corrupción, de cuánta cosa le untan ahí para poder tener unas grandes mayorías. Si logramos, precisamente yo sí creo que hay soluciones en Colombia, pero hasta que no logremos convencer al grueso de la población. En el último viaje que hice hacia Casanare hace 15 días, me contaba una señora de una tienda del camino que nos paramos a tomarnos un café. Alguien me reconoció y dijo, ¿usted es fulana? Le dije, sí, ¿por qué? Dijo, porque no, le queremos decir que aquí no hay por quién votar. Le dije, pues gracias. De todas maneras, yo les aconsejo una cosa. Ustedes seguramente han votado por los corruptos toda la vida. Si ustedes no votan, si esta familia no vota, pues nos libran de un corrupto, porque si toda la gente está pensando en no seguir votando por los corruptos, pues bueno, hay gente buena en el Congreso. No vengo a venderles ni a pedirles mi voto, no. No vengo a venderles mis ideas, no. Yo vengo simplemente a mirar los problemas que hay aquí respecto a los peajes y a la carretera. Y efectivamente nos encontramos a los pocos kilómetros el puente Orquídea 1 en el suelo, como si lo hubieran partido, como si hubieran cogido un pedazo de plastilina y lo hubieran hecho así y queda completamente partido. Ayer estuve averiguando, por ejemplo, en Invías, qué pasó con el puente, que el puente está quebrado, y me dijeron que no podían hacer nada porque estaba en pleito y que si levantaban el puente para hacer pues otro, entonces se deshacían las pruebas, como si no hubiesen videos, fotografías, y están poniendo a toda la zona petrolera de ese departamento a pasar por una carretera y por unos pedazos que francamente no se compadecen con la riqueza del país. Este país, José David, tiene arreglo. Lo que pasa es que la gente no se ha decidido a votar por los que efectivamente
pueden cambiar este país, porque además estamos trabajando sobre el 55-86, 55 senadores, 86 representantes a la Cámara. Necesitamos en el departamento del Cauca, necesitamos sacar representantes a la Cámara, por favor. ¿Cómo es posible que en la mayoría de los departamentos el sector alternativo tenga tan pocos parlamentarios? Nos tenemos que poner las pilas en cada departamento, buscar la mejor gente, los mejores cuadros, la gente que no sea corrupta, por favor. Incluyendo, así sean de otros partidos, pero que no sean corruptos. Porque es que el problema que tenemos es la enorme corrupción en este país. Andrés Fernando habla de las reservas campesinas. Eso es claro, compañeros. Allá en el Cauca existe el problema entre el campesinado y los indígenas. Yo me ponía a pensar que los campesinos son campesinos y los indígenas también son campesinos indígenas, ¿o no? Los dos hacen lo mismo. Los dos necesitan tierra. Y desde luego que allí hay una cuestión ancestral muy fuerte que pesa. Pero yo creo que entre unos y otros vamos a lograr que estas cuestiones se formalicen, pero además que las reservas campesinas, pues por supuesto hay muchos proyectos en todo el país, pero también existen territorios donde, como en el Cauca, está ese problema, campesinos e indígenas, pero no hay ningún problema. Yo creo que al contrario, podemos hacer entre todos y comunidades negras, porque también el Cauca tiene afros que tienen necesidad también de sus terrenos, de sus tierras, de salir adelante. Y ustedes se acuerdan de la tesis de Petro sobre el problema de la tierra, de los cultivos, de las importaciones y exportaciones. Estamos haciendo muchas cosas por el campesinado, entre otras, por ejemplo, otra vez la discusión sobre el problema de los tratados de libre comercio que arruinaron a los campesinos, entre ellos a los del Cauca, a los de Nariño. Los cereales que se producían no se volvieron a producir porque ahora los importa el señor Arturo Solarte, hermanos de Carlos Solarte, el constructor. Como si aquí hubiesen unos señores y unas familias que se pueden apropiar de todo, pero uno se pone a pensar quién está detrás de los Solartes. Muy raro que unas personas que no tenían mucho dinero de pronto aparezcan con miles de millones para poder hacer contratos y para poder hacer no solamente las carreteras, sino importadores de primera línea que quebraron a nuestros campesinos. Y eso hay que explicárselo a la gente. Todo ese campesinado que le tocó emigrar, se paralizaron los molinos, se paralizó los cultivos, especialmente los cereales, de la cebada, del trigo, incluyendo el maíz. Colombia importa el 90% del maíz de su consumo. ¿Esto dónde se había visto? Pues estos señores que han gobernado, que en cambio de gobernar, desgobiernan, en cambio de prepararse para ayudar a los campesinos, lo que se preparan es para ayudar a los que quiebran este país y para ayudar en el Congreso a aprobar los tratados de libre comercio. Vergüenza debería darles. Y tenemos también, compañeros, pues vamos a mirar. Depende de toda esta cuestión del COVID que nos ha frenado nuestras visitas permanentes al territorio. Pero si algún día podemos llegar a INSE, allá estaremos, compañeros. INSA, tierra adentro. Gracias, doctora. Tiene la palabra en su orden Harold Ruiz Moreno, Larry Daza y Víctor Adolfo Prieto. Primero, Harold Ruiz Moreno. Por favor, recuerden hacer las preguntas precisas para ver si podemos tener más espacio pues, de más preguntas. Gracias. Harold, tienes la palabra. Buenas noches con todos y todas. Un abrazo fraterno, compañera Aida, de este Nariño adolorido, acongojado con tanto dolor por este conflicto que nunca acaba. Soy un hombre de unidad y quiero invitarla, porque la conozco, a que ayude a construir esa unidad que es la única posibilidad que tenemos los colombianos de acceder a un gobierno alternativo. Que hago parte de la coalición de la esperanza. He sido concejal de Pasto en 4 periodos, 2 por el Polo Democrático y 2 por la Alianza Verde.
Hace 20 años, compañera Aida, con usted y con el compañero Walter hacíamos parte de la Jefatura Nacional de Debate de la Unidad entre a luchar el Frente Popular y la Unión Patriótica. Yo creo que es posible, ese esfuerzo que hicimos hace 20 años es posible que lo logremos si hay deposición de egos, de sectarismos y contribuimos a construir una sola propuesta entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. La invito, compañera Aida, porque yo conozco de su vocación de vida de la construcción de la unidad. Y por eso le pregunto, ¿es posible que nos pongamos de acuerdo? Porque esa es la única posibilidad de solución a los grandes problemas que tiene este país. Muy buenas noches. Gracias, Harold. Tiene la palabra Larry Daza. Buenas noches, senadora Aida. Usted decía que nos quitaron la historia como una asignatura, no únicamente la historia, sino la filosofía, por ejemplo, desapareció de la secundaria, o es decir, que nos están evitando la angustia de pensar, que es un elemento fundamental. Pero usted hace nos dice que no pasará nada en el país mientras la corrupción sea una constante, y eso es una constante, es decir, esa es la que mantenemos, y mientras la juventud, parece que fue la respuesta, no asuma el papel protagónico que está llamado a asumir con todo ese tipo de dificultades que el mismo país, la misma estructura del país presenta. Es decir, dice uno, con esos referentes que tenemos, con esa falta de oportunidades, cómo romper esa misma hegemonía, si son ellos mismos los que mantienen este tipo de estructura planteada para que el país se mantenga en esa, quisiera que de pronto me ampliara un poco esa premisa que usted hace, y cómo, pues nosotros sabemos que es la lucha constante, pero cómo podemos romper un poco esa disyuntiva en la que estamos. Gracias, senador. Gracias, Larry. Tiene la palabra Víctor Alfonso Prieto. Perdón. Buenas noches, senadora. Buenas noches, mi nombre es Víctor Adolfo Holguín, soy médico en la ciudad de Popayán. Dos cosas puntuales. Una es referente, ¿cuál puede ser el camino para poder mejorar el sistema de salud cuando hoy pues esto está en poder de las EPS con su gran lobby en el Congreso y en muchas otras personas poderosas que son prácticamente dueñas del sistema? Que si bien es verdad que con la ley 100 se mejoró en gran parte el problema de la cobertura, pues hoy tenemos muchos problemas relacionados con ese poder en manos de unas empresas que son prácticamente privadas. Entonces, ¿cuál sería el camino para empezar a resolver estas dificultades que afronta hoy el sistema de salud? Y lo otro, que el desasosiego que uno tiene es que frente a la corrupción prácticamente poco se hace en el país, o sea, siempre cae es un chivo expiatorio y se acabó. De los 8.000 millones de dólares de Reficar no hemos visto ni uno devuelto. Y ya el tiempo va pasando y la memoria de la sociedad se va olvidando de ese tipo de detalles. Entonces, ¿cómo hacerlo si, por ejemplo, hoy hasta los organismos, los entes de control, pues son sacados, pues por así decirlo, del sobaco del gobierno, y es muy difícil pensar en un camino de lucha contra la corrupción cuando los entes que se deben encargar de ella, pues no lo hacen o lo hacen de manera poco efectiva. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra usted, doctora Aida. Muchísimas gracias. Está cayendo un aguacero muy fuerte en Bogotá. Espero que no nos interfiera tanto la lluvia. Lo primero para Harold, la unión. Sí, compañero Harold, hemos trabajado muchísimo en esto y a veces uno como que siente que no lo vamos a poder realizar, pero nada es imposible. Nada, absolutamente nada. Yo creo que se vienen presentando muchas cosas. Primero, porque ningún sector por sí solo puede ganar esto.
Segundo, porque necesitamos una alianza de verdad. Tercero, porque necesitamos aumentar el Congreso. Necesitamos decirle a la gente que tienen que salir los ladrones del Congreso, porque así no vamos a poder hacer ninguna de las reformas. Le voy a contar, y esto también para Víctor, cuando fuimos a aprobar en el 2018 a finales la ley que dice que le iba a dar dientes a la Superintendencia de Salud, nos quedamos 39 senadores de los 108, 39 que no pedimos ningún impedimento para la salud. Es decir, que ahí en el Senado actual están los mercaderes de la salud. Me acuerdo mucho que una parlamentaria del Centro Democrático dijo que no podía votar ese proyecto porque su suegra era dueña de una EPS. Se paraba uno de Cambio Radical y decía, no puedo votar este proyecto porque un sobrino dirige una IPS. Cuando yo me di cuenta, estábamos realmente en medio de los traficantes de la salud. Y entonces, ¿qué pasa? El Congreso dice, no, eso no tiene ningún problema, que entre a votar. Los impedimentos, estamos por sacar un pequeño folleto de los impedimentos, esto va a ser un poco hacia finales de este año, para recordarle a la gente que los dueños de la salud están en el Senado y que si lo siguen eligiendo no vamos a tener derecho a la salud, porque lo cierto es que una salud fuerte en esta pandemia nos hemos dado cuenta no solamente de las falencias, nos hemos dado cuenta también de la corrupción, nos hemos dado cuenta de una situación durísima, y es que varias EPS se han enriquecido con la pandemia, esto no lo podemos negar. Y no podemos negar tampoco que se privatizó hasta los tuétanos el sector salud, cuando tiene que ser una salud que la preste el Estado, pero un Estado en el cual tenemos los colombianos que tener presente que si uno es funcionario del Estado es para ser honrado, así sea celador, así sea médico, así sea director, todos a tener la suficiente honestidad para sacar este país adelante. Yo me acuerdo cuando estaba la Caja Nacional de Previsión y yo era dirigente sindical y un día llegué a un departamento, tuvimos una asamblea y entonces al salir una compañera me dijo, voy a reclamar los cosméticos. Y le dije, ¿cómo reclamar los cosméticos? Y me dijo, es que fui a donde el médico, me dio un poco de remedios que yo no necesito y en la droguería me los cambian por cosméticos. Eso no se hace. Eso no se hace. Y era una secretaria de un colegio. Yo dije, ¿pero esto qué es, por Dios? ¿A quién se le ocurre que nosotros vayamos al médico para cambiar la fórmula de medicamentos por maquillaje? Esto es lo último que nos puede pasar. No. Yo creo que en eso también debemos tener y debemos estar preparando la gente, porque no es posible que estas cosas sucedan de esta manera. Para mí, lo mejor es que el sistema de salud sea a nivel nacional para todos y sin ninguna excepción. Así como hay varios países del mundo que lo tienen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con nuestros impuestos? Víctor. Ah, no. Está Larry. Nos quitaron la historia, la filosofía. Sí, es así. Y tenemos que hacer una campaña, no solamente por volver. Yo soy de las que participo de la idea de que la educación debe ser de 8 horas. En algún momento lo lograremos. Por supuesto, yo también creo que hay necesidad de mirar los salarios del magisterio, pero que necesitamos una educación de 8 horas, la necesitamos. En 5 horas no se puede dar todo lo que nosotros debemos dar. Filosofía, historia, no solamente la historia nacional, sino la historia universal. Porque ahora los muchachos que llegan al bachillerato, saliendo del bachillerato, uno les pregunta, oye, ¿qué opinas de las tesis de Antonio Nariño? ¿Quién es ese señor? ¿Antonio Nariño? Yo no sé quién es. Es decir, hay tantos vacíos en este momento
Y noto una cosa, compañeras y compañeros, los jóvenes que están saliendo de la universidad, lo digo porque me toca trabajar con muchos jóvenes en las UTLs, no de mi UTL solamente, sino de otras UTLs, que han bajado mucho el nivel de la metodología universitaria. Por ejemplo, no saben escribir con las normas metodológicas un folleto, un libro. Hace falta muchísimo esa formación. Y también yo creo que todos estos computadores y estas cosas nos han llevado a una educación live. Antes me acuerdo que nosotros leíamos los libros, los exámenes era sobre la lectura del libro. Ahora se pone a leer un libro, entonces la gente saca un resumen del internet y estuvo. Y ya, con eso tengo para pasar el examen. Creo que hay poca profundidad en nuestros estudios y también será objeto, por supuesto que estamos hablando con los maestros. Estamos haciendo incluso diálogos para mirar cómo solventamos esto de la pandemia. Encuentro mucha gente en algunos barrios, en los supermercados. A veces me dice la gente, Aida, ¿por qué no hace algo? Pero los niños necesitan volver a la escuela. La gente que trabaja conmigo, que tiene niños pequeños, dicen, los niños ya no quieren saber nada ni de teléfonos, ni de computadores, ni de nada. Ellos se levantan llorando que nos vamos para la escuela, que nos vamos para la escuela, que por qué yo no volví a la escuela. Se les explica a los niños, pero los niños quieren sus compañeros, quieren sus amigos. Y por supuesto que hay problemas con el magisterio, hay problemas con los padres, hay problemas con los unos y con los otros, pero yo creo que nos va a tocar mirar cómo las escuelas funcionan, no sé si en alternancia o semipresenciales, como hacemos de pronto en el Congreso, que unos se quedan pegados a los computadores, los que más incitan a que se tiene que haber una educación presencial son los que nunca van al Congreso. Un día yo le dije a Paloma, Paloma, usted que está porque vuelvan los maestros ya rapidito. Yo también, pero con condiciones, pero usted ¿por qué no viene al Congreso? Explíquele a los colombianos, ¿por qué se queda siempre en su casa si hay presenciales del Congreso? Usted de las más jóvenes, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no? Y yo sí creo que va a haber, de todas maneras, algunas cosas que tendremos que hacer entre todos, porque no nos pueden quitar la historia. Estoy completamente de acuerdo con usted, Larry, la filosofía que nos daba ciertas luces sobre muchas cosas y que ayudaba a la formación de la gente. Toda esta parrán de ladrones y de directores de bolsas de empleo que han llegado a ser ministros y otras cosas, son directores de bolsas de empleo. No saben ni siquiera qué es un ministerio ni cómo se dirige, porque primero no han tenido ni la formación ni el tiempo para formarse. Son unos muchachitos ahí, los amiguetes del presidente, y esos amiguetes están copando todo un gobierno que no saben cómo dirigir. Entonces vamos a mirar cómo efectivamente podemos, dentro de todo esto, yo voy a preguntarle a la ministra en una de las citaciones que le haga, por qué no están implementando las cátedras de historia y con ellas las cátedras de filosofía que necesitamos. Pero yo creo que hay algo también de tiempo. En 5 horas es imposible hacer una buena educación. Muy difícil, muy difícil. Yo no sé si lo de Víctor lo contesté ya. Creo, lo de la salud. Mejorar el sistema de salud. Y hay algo en la salud, si me permite, Víctor. Ese sistema de condenar a los médicos, de que sean esclavos de la CPS, de los contratos de servicios prestados, de no darles estabilidad, de maltratarlos realmente y de condenarlos a ser una parte de la nueva esclavitud que se vive en Colombia. ¿Cómo así que un médico gana 3.900.000 pesos en un pueblo? Y un funcionario que está al lado se gana 7 millones y hace ni la mínima parte de lo que hace un médico. Un médico en un pueblo que tiene que atender además la gente que viene de otras poblaciones cercanas. No sé si será el caso de Nariño, pero es el caso de Boyacá. Gana la mitad de lo que se ganan los funcionarios altos de la alcaldía. Atienden mínimo 40 a 50 pacientes diarios. Y la gente quiere decir
a ese médico. No, es que yo voy donde el doctor fulano, porque es que él sí nos atiende y nos manda a hacer los exámenes. Allá nos hacen los exámenes de sangre, nos hacen tal cosa. Esos son los médicos que nosotros queremos. No me manden para Bogotá, no me manden para Sogamoso, no me manden para otra parte, mándenme a ese pueblo. Pero bueno, hay unas condiciones especiales en cada departamento, pero yo sí creo que el régimen laboral de los empleados de la salud es lo más miserable que encuentra uno en este país, y eso tiene que mejorarse y tiene que cambiarse. Gracias, doctora Aida. Estamos muy contentos en cuarentena porque realmente usted ha escuchado a la gente de este lado del país. Esta es la última ronda de preguntas. Le damos la palabra a Yulima Rodríguez, a Jurídica Popayán, no tengo el nombre, a Doris Campo Andrade, y terminamos con algo que le voy a leer, doctora Aida, porque esta persona pide que le lea. Doctora Aida, ¿qué hacemos si el modelo de ciudad colapsó? Ahora los citadinos... ¿De ciudad? Ciudad. Ahora los citadinos se están yendo a los pueblos, presionando la ampliación de los perímetros urbanos. Necesitamos que los pueblos no se vuelvan ciudades, focos de hacinamiento, con el modelo de vivienda de interés social poco dignas. Deseo su voz buscando el respeto cultural de la ocupación territorial de los pueblos. Eso dice nuestra compañera Ana Albán Achinte. Le damos entonces la palabra a Yulima Rodríguez. No, gracias, ya le resolvió la pregunta, muy amable. A usted, muy amable. Jurídica Popayán. Cordial saludo, doctora Aida, me presento, mi nombre es María Andrés Ortega, desde la ciudad de Popayán, Cauca. Mi pregunta es muy concreta, no pretendo, digamos, pues que usted se refiera de manera detallada frente a la norma que le voy a citar, sino que quiero saber su opinión frente al tema que regula esta disposición. Y se lo digo pues en este contexto. Recuerdo que en su campaña con la doctora Clara López, usted planteaba que de una manera, digamos, muy acertada y como una forma de retribuir al campesinado por su lucha, que tal vez al pasar de los 80 años se les diera una suerte de pensión, o sea, un reconocimiento por su esfuerzo. Esa es una, digamos, una postura de un Estado pues, democrático, garantista frente a las personas que han trabajado el campo, y más allá de que no tengan vinculación a la seguridad social, al sistema de pensiones, pues por lo menos el Estado debe hacer un esfuerzo para reconocer ese trabajo. Armando Benedetti mencionaba hace algún par de días que ahora que se menciona el tema de la renta básica, pues dentro de un contexto de un Estado de derecho, pues algunos dicen, bueno, es aterrador pagarle a las personas sin un fundamento, pues sin un mérito para esa retribución. Pero hay que ir más allá, somos un Estado social y el fundamento de ser un Estado social es que tenemos que acabar con las brechas, porque digamos, tenemos que asumir que existen unas desigualdades enormes y hay que hacer propuestas audaces, porque de eso no se tiene. Entonces, en ese panorama, digamos, de plantear algo diferente, en Colombia existe, como le digo, el decreto 760 del año 2005, y tenemos un gran problema que es el tema del desempleo. Esta disposición, pues, cobra unos derechos por participar y por acceder por la carrera, pues, al mérito para acceder al empleo público. En muchos estados, pues, digamos, Uruguay, otros digamos, otros países, pues, obviamente, si uno va a garantizar el acceso a los mejores, pues, también puede sonar un tanto, pues, conflictivo cobrarles por ese tipo de pruebas. Entonces, frente a esa norma que, como le digo, habilita al Estado, pues, para cobrar una suerte, pues, de un valor para poder participar, le parece que es, digamos, consonante, pues, con las necesidades de la sociedad, que es una norma que se ajusta a la realidad colombiana, a las necesidades de los jóvenes, porque algún compañero en la gobernación me mencionaba hace unos días, dice, mira, yo realmente no es que no quiera participar, lo que sucede es que aunque ese monto pueda parecer muy básico, yo no puedo pagar esos 50.000 pesos. Entonces, sin normas como esa, cree que, digamos, en un Estado, pues quizás con una postura diferente, con fundamentos sociales distintos, se deberían mantener ese tipo de
quizás yo lo llamo barreras, porque en algunos casos truncan la posibilidad de participar y de que algunas personas, sobre todo la juventud, pues acceda a ese tipo de espacios y digamos, de caminos para acceder al empleo público. Esa sería como la inquietud y el panorama que le planteo, doctora. Y pues gracias porque este tipo de escenarios, digamos, permiten consolidar propuestas alternativas. Hace unos días estuvo David por Popayán y pues es un gusto que afiancemos la idea de un país nuevo por medio de estos espacios. Gracias, Mario. Tiene la palabra Doris Campo Andrade y con ella finalizamos. Muchas gracias, buenas noches. La inquietud, sí, soy docente, hago parte de este maravilloso grupo. Mi admiración a la doctora Aida. Lo que usted dice es verdad, no hay que negarlo, no estoy en contra de lo que usted, de las observaciones que usted está presentando frente a la educación en Colombia. Pero a nosotros nos preocupa personalmente, aterrados porque pues no, la situación no nos lo permite regresar, pero entonces en este momento la Secretaría nos está, en este caso nosotros en el Cauca nos están, digamos, que nos están obligando con ese plan de alternancia y bueno, le hemos trabajado, hemos buscado las diferentes alternativas, pero cuando nosotros le preguntamos, he sido una de las que he preguntado en varias ocasiones, bueno, si llega a suceder, si llega a ocurrir una situación, voy a resumir, una situación grave, ¿quién responde? Esa es una y no nos dan respuesta. Segundo, a nosotros el COVID pues sabemos que no está reconocido como enfermedad profesional, entonces por lo tanto, si nosotros nos llegamos a infectar, a contagiar, perdón, entonces son los 14 días de cuarentena y esos 14 días pues tampoco, esos 14 días se pierden y eso afecta nuestras prestaciones. Pues no sabemos a quién acudir. Esa es mi duda, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Tiene la palabra, doctora Aida. Tiene el micrófono cerrado. Perdón, la primera pregunta, creo que la hace Ana. El modelo de ciudad fracasó y pues todo el mundo está regresando, no todo el mundo, pero sí un grueso de la población mira al campo. Entonces quieren una casita en el campo y quieren conservar por allá el apartamento en la ciudad. Y yo creo que es muy difícil trabajar de esta manera. Lo que sí pienso es que al campo van a tener que regresar los jóvenes, los hijos de los campesinos. Y muchas cosas nos han pasado con la pandemia, cosas terribles. Para mí, la pandemia es el grito desesperado de la naturaleza. El grito desesperado diciendo, mire, estamos en peligro todos. Estamos en peligro los animales, las plantas, los humanos y los virus también. Está en peligro el planeta. Esta es una advertencia que nos hacen sobre todas las barbaridades que hemos hecho con él. Los ensayos atómicos, los aviones volando por todos los lados y aumentando el hueco de la capa de ozono. Las chimeneas se apagaron en parte y el medio ambiente descansó y vimos todos los animales que no habíamos visto de pronto. Y efectivamente el hombre está buscando un poco más de aire, un poco más de regresar al campo. Pero lo que dice Ana es completamente cierto, porque entonces los pueblos chicos se van a volver ciudades intermedias con todos sus problemas, con todas las dificultades, si no sabemos realmente hacer un ordenamiento territorial conveniente. Hay muchas zonas que pueden volverse pues, que terrenos de agricultura, por ejemplo. Nosotros estamos proponiendo en las audiencias sobre la violencia contra las mujeres cosas interesantes, sobre todo la aldea para las mujeres campesinas que son maltratadas. Y estas aldeas tienen que hacerse precisamente en las fincas, porque si una campesina es maltratada por su marido, que es otro campesino, y que ella tiene que irse a la ciudad a vender cacharros para sostener los hijos, dejó de ser campesina. Pero si una campesina
que está sacada por la fuerza, por el maltrato, por las amenazas, por todo, llega a una finca grande, que ese no es un invento nuestro. Esto lo están aplicando en la India, por ejemplo. Pero aquí que hay tantos terrenos que se le han quitado al narcotráfico, ¿por qué esas fincas no se convierten en un refugio, pero en un refugio productivo, en un refugio donde la gente pueda trabajar? Y no, tampoco se trata de llenar de casas y todo esto, sino de hacer viviendas campesinas. Porque yo sí creo que todo eso que dice Ana, la vivienda en el campo, es terrible. Uno encuentra situaciones realmente de maltrato frente a unas viviendas que no son para seres humanos. A veces viven los animales en mejores condiciones en algunos sitios que familias en otros sitios del país. Y esto no puede ser. A mí me parece que todos esos mejoramientos, por ejemplo, de vivienda rural, que dicen que va a haber, pero que nunca hay, porque la plata o la invierten en otras cosas, como sucedió en la pandemia en la banca. Esto es una cosa inmisericordia. Así es de que tienen que mirar cómo efectivamente podemos, en últimos, garantizar que si la gente quiere volver al campo, seguramente que hay algunos que tienen un pedazo de tierra en el campo, seguramente. Pero sí, yo creo que hay necesidad también de mirar que la gente del campo sea respetada, que no les empiecen a cobrar el retazo de tierra porque les compran el patio, les compran la parte lateral, les compran por aquí, por allá, y lo veo en Boyacá. Boyacá, cada vez que voy a la casa de mis hermanas que tienen ahí un pedacito de tierra, eso han pasado yo no sé cuántos comprándose de ellas, dicen, no, nosotros no queremos vender esa tierra, es que esa tierra hace parte del aire, esa tierra hace parte de los árboles que estamos aquí, por lo menos respirando aire puro, pero yo sí creo que tiene que haber una implementación muy grande de la reforestación en Colombia. La reforestación realmente se impone en este país. Hoy estuvimos con el viceministro del Ambiente y miramos que uno de los gravísimos problemas es la deforestación del Amazonas, por ejemplo. Esa deforestación hay que pararla, y hay que pararla porque hay los medios, porque tenemos toda la vigilancia satelital y tenemos una serie de cosas que nos van a ayudar realmente a hacer lo que todos tenemos que hacer de Colombia un país más vivible respetando al campo, pero también evitando que muchísima de esta gente, la infraestructura está en las ciudades, pero la gente realmente está en este encierro tan espantoso, estar en un apartamento muy chico, como viven muchas familias aquí en Bogotá de 45 metros, 4 personas o 5 personas, pues realmente se hace una situación realmente invivible. Yo coincido con Ana, es decir, hay una situación muy delicada, incluso en las grandes ciudades. Uno ve aquí los vecinos que habían hace un año, pues en el apartamento, en el edificio que tengo al frente del mío, pues hay 2 apartamentos que están completamente desocupados. ¿Para dónde se fue la gente? Pues para el campo. ¿Tendrá familia? ¿Quién sabe? ¿Comprarían algo? No se sabe. Y de todas maneras, la gente quiere regresar porque las ciudades también se volvieron insoportables frente a toda esta pandemia que nos está agobiando. Puede ser que de pronto cambie la situación con las vacunas, pero no sabemos. Todavía no tengamos tampoco mucha esperanza en que esto va a cambiar demasiado pronto. No va a cambiar. La pensión universal, compañero. A ver, esto me lo pregunta Andrés Ortega, creo. La pensión universal. Pues nosotros ya tenemos todo el decreto listo, compañero Andrés. Está listo el decreto, está el proyecto de ley. Estábamos esperando que el gobierno presentara su proyecto para que lo podamos unificar. Si yo presento mi proyecto, si lo hubiera presentado el semestre pasado o el antepasado, me lo hunden inmediatamente. No, pero ¿de dónde sacó eso, Aida? Eso es una cosa populista. Populista no, es lo más realista del mundo. Es que necesitamos proteger a la tercera edad. Necesitamos proteger a los hombres que en últimas y a las mujeres que no han trabajado los campesinos. Por Dios, si hay alguien que trabaja en este país son los campesinos. Lo que pasa es que ellos no han cotizado. ¿Qué propone nuestro proyecto? Que, por ejemplo, un jornalero pague 5.000 pesos mensuales. Puede pagar 5.000. Lo que no puede pagar, este es un censo que yo he hecho por todo el país, cuando podía viajar antes de la pandemia, reunión con campesinos, reunión que les consulto.
¿ustedes cuánto pueden pagar para una pensión? Pues no, con un salario de 10.000, 15.000 pesos diarios, y eso cuando consiguen todos los días, pues 5.000 pesos está bien. De pronto un campesino medio puede pagar un poquito más, y de pronto, pues gente del campo está de pronto pagando su pensión. Pero los que trabajan solamente en la agroindustria rural, esos poco más o menos tienen una pensión. Pero aquí lo que se trata es de reconocer la pensión por la edad de la gente. Es que ver, sacando ahí en Taminango, en Nariño, ver a los ancianos cogiendo el maní, sacando el maní de la tierra a los 90 años, 85 años. Hombre, eso lo pueden hacer de vez en cuando para distraerse y todo, pero no puede ser el oficio para comer. Para comer tiene que haber una renta, y esa renta que nosotros hemos denominada básica, esa es una pensión que debería recibir toda la gente mayor de 65 años. Nosotros proponemos de 60, pero si en el debate se llega a dar otra cosa, pues se da. Estamos esperando a ver si el gobierno dice que van a presentar ahora una propuesta de pensión. Nosotros inmediatamente metemos el proyecto nuestro para que lo unifiquen. Y si lo unifican, alguna de las cosas que nosotros planteamos va a quedar. Esperamos que eso proceda. Si no, lo vamos a presentar como lo tenemos. Pero yo sé que me lo hunde, porque claro, para los pobres no hay plata, pero para los ricos sí hay. Y yo me pongo a pensar, a ver, las cámaras de comercio. Vuelvo y digo porque he presentado 2 artículos para que el impuesto que se llama registro mercantil regrese al Estado. Señores de las cámaras, ¿ustedes lo quieren cobrar? Muy bien, les pagamos el 10% del producido. ¿Por qué se tienen que quedar con el 100%? ¿Por qué ese dinero no ingresa al Estado? ¿Por qué nosotros tenemos que regalarle un impuesto a las cámaras de comercio para que los simplemente lo gasten, por ejemplo, en 80 millones de pesos mensuales que gana el director de la Cámara de Bogotá? ¿Por qué gana toda esa plata? Gana 2 veces un poco más de lo que gana el presidente. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué se lo regalamos? Porque hubo un presidente borracho, porque yo sí creo que estaba borracho, cuando firmó ese proyecto, ese decreto, desde 1974, que el registro mercantil es para las cámaras de comercio. Son las únicas cámaras del comercio que funcionan así en el mundo. Se los he repetido una y otra vez en el Congreso. Esto es una vergüenza. Ese dinero debería cogerlo el Estado, y yo propongo una destinación que sea para los ancianos. Ah, que no nos alcanza un salario mínimo. Bueno, ¿cuánto nos alcanza? Pero mientras esta generación y mientras los campesinos, por ejemplo, que pueden pagar 5.000 pesos, ¿cuántos son 5.000 pesos por 2 millones de personas? Un jurgo de plata que entraría al país y que garantizaría que cuando ellos estén en la edad adulta, pues también puedan cobrar su pensión de jubilación. Ningún país del mundo, óigase bien, tiene las pensiones con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Ninguno. Todos los países, incluso por ejemplo Noruega, tiene el 35% de lo que sacan del petróleo y su ganancia petrolera destinado a las pensiones de los ciudadanos. Porque hay que hacerlo. Mucha gente no alcanza, por ejemplo, en esos países, una pensión que les sustente el mínimo vital, que llaman ellos. Y el mínimo vital es que puedan pagar un arriendo, que puedan comer y que puedan tener algo de distracción. Aquí no. Aquí los ricos siempre quieren más, los pobres siempre tienen que estar en menos. No. Aquí tenemos que trabajar por una sociedad igualitaria. Y una sociedad igualitaria parte de que los ancianos que están en las veredas, en los pueblos, se queden en sus veredas y en los pueblos. Y no tenga que venir a arrimarse a un hijo que esté en Popayán mientras él vive por allá en Caloto. No, él quiere seguir en su tierrita y quiere un mínimo vital para vivir, que podría ser un salario mínimo. La propuesta nuestra es un salario mínimo a quienes no han cotizado. Porque como lo dije en la campaña, los que no han cotizado es porque aquí no ha habido la posibilidad de hacerlo. Por eso necesitamos cambiar la correlación de ese Congreso. Si ese Congreso sigue ahí con los ladrones, ¿no? Yo creo que eso les explicó muy bien David, si estuvo por allá, pues es que nosotros estamos en manos de unos ladrones muy cotizados. Tan finos son para robar que muchas veces no dejan seña. Por ejemplo, los que les cobran a los notarios.
¿Ustedes saben que los notarios tienen que darle un porcentaje a una gran cantidad de políticos en el país? Impresionante. Yo creo que ahí vamos a tener lo de la enfermedad profesional, lo de los maestros, Antonio, el plan de alternancia y todo esto que se ve en la educación. Vamos a tener que llegar a algunos acuerdos. A ver, en el Congreso también nos podemos infectar en cualquier momento, más con todos esos vándalos que se la pasan reunidos en parrandas y todo eso. Pues cuántos parlamentarios han sido afectados y nos podemos afectar. Nosotros vamos con cuidados especiales que los pagamos de nuestro bolsillo también. Las mascarillas, no sé qué, las cosas de plástico. Cuando uno va al Congreso, yo al menos voy como para ir a la NASA. Un día un parlamentario me dijo, Aida, ¿vas para la NASA? Le dije, sí, tú vas para el cementerio. Y a la semana siguiente se infectó. No se murió, porque es muy joven, pero de todas maneras quedó un poco complicado. Yo creo que una parte son las medidas que nosotros tengamos y otra parte facilitarle también a los niños su regreso al colegio. Esto lo tenemos que hablar con los maestros de la manera más franca, pero también más apacible, tranquilos, mirando a ver cómo podemos hacer una propuesta. Porque ¿qué es lo que están haciendo estos? Están ofreciendo bonos para que la gente se vaya a los colegios privados. Ojo que eso es un peligro. Ojo que eso puede incidir en la privatización de la universidad, de los colegios públicos. Y ese es nuestro temor, de que la gente diga, no, pero es que allí en el colegio me están dando un bono, pues yo voy y matriculo al niño y hasta luego escuela, hasta luego colegio oficial. Y yo sí pienso que lo que tenemos que fortalecer es la educación pública y posibilitar también de que nuestros niños vayan. Tendremos que inventarnos la fórmula. Miren, en otros países, ¿qué es lo que están haciendo? En otros países empezaron un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Se turnaban incluso los maestros o los cursos que iban este día, pues iban unas maestras, pero claro, son países donde tienen profesores, 2 profesores para cursos, etcétera, menos estudiantes. Bueno, el primer mes fue así, un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Al mes hicieron todo el censo, si había habido contagios. Sí, había habido varios niños que les había tocado no volver a la escuela porque sus padres se habían contagiado. El padre o la madre se había contagiado, entonces inmediatamente el núcleo familiar pasa y no vuelve. Pero la maestra, me contaban, pasaba y les dejaba lo que habían visto el día. Si los niños se habían hecho colorados, iba y les dejaba las hojitas. Si habían hecho el francés, iban y le llevaban las hojitas. Y los niños no se atrasaron. Los niños que tuvieron, claro, son pueblos chicos, los niños que hicieron esto no se atrasaron. Los niños que les tocó aislarse porque sus papás se habían contagiado. Los niños volvieron cuando sus padres volvieron a trabajar. No ha habido mayores contagios. Dentro de los niños no ha habido contagios. Pero hay maestros que se han enfermado y la conclusión a que llegaron es que se enfermaban por el transporte público. Entonces, los buses fueron habilitados para que viajaran maestros con toda su protección y también algunos niños. Y ahí han sobrellevado el problema. En Alemania, por ejemplo, volvieron a cerrar todo. En Alemania estaban trabajando maestros ya con sus alumnos y todo, y ante el rebrote que no había ocasionado mayores complicaciones en los colegios, volvieron a cerrar todo y todos los niños están en este momento en la casa, ante un rebrote masivo, que eso se puede presentar también. Como eso hubo y todo el mundo está, los de la justicia, los de la educación, los empleados públicos, etcétera, mientras bajan el nivel de contagio y se pueden poner las vacunas. Entonces vamos a tener que llegar, yo creo que vamos con los maestros y con el entusiasmo que nos anima también, de poderle colaborar a los padres y a los niños fundamentalmente, porque los niños también están muy agotados. Entonces tenemos que mirar las implicaciones también psicológicas. Después de la pandemia no sabemos qué va a pasar. Seguramente hay muchos niños afectados que no porque han sufrido la enfermedad, sino porque les ha tocado el encierro obligado, de no poder salir de los apartamentos, de hacer tantas cosas con el papá y la mamá, ya están aburridos,
de mirar los computadores que no quieren saber ya nada de ellos. No, papá, el teléfono, no, el teléfono no, queremos teléfono. Es que todo esto ha pesado también sobre toda la humanidad. Entonces, entre unos y otros, Antonio, yo creo que vamos a llegar un momento en que la alternancia no se puede volver un problema de, ¿qué digamos?, de lucha sindical, que no a la alternancia. Compañeros, pensemos bien, necesitamos salvar la educación pública y hay sectores de esta derecha y extrema derecha que quieren realmente aprovechar la pandemia para poder privatizar la educación. Ese es un temor que tengo, que lo discuto siempre que estoy con los maestros. Ni siquiera es discusión, es intercambiar opiniones sobre qué hacemos. Esta es una situación que nadie había tenido en el mundo, nadie. Nosotros no somos los primeros ni los últimos tampoco. En todo el mundo los estudiantes están pidiendo volver a la presencialidad, pero por supuesto no se puede volver íntegramente. Entre todos llegaremos, compañeras y compañeros. Por ahí una compañera escribió que quería preguntar algo. Betty, tal vez, llama. Sí, buenas noches, doctora Aida. Pues nosotros como comunales estamos preocupados, ¿no? Por la situación que nos están obligando a hacer elecciones. Pues sabemos que esto es más politiquero que cualquier otra cosa, ¿no? Porque acá en Popayán y el Cauca son bastante politiqueros los que están pues como manejando la situación acá. Entonces, lo que nosotros estamos muy preocupados es porque la mayoría de personas que salen a votar son adultos mayores, y como nos toca hacer asamblea, eso pues asiste cantidad de gente. Entonces nosotros estamos en ese cuento y queremos como pues a nivel nacional hemos tenido unos foros y ellos también proponen que esas elecciones no se pueden realizar para el 25 de abril porque estamos en pandemia y además pues la gente se está cuidando, no está saliendo. Entonces no sé en ese campo cómo nos pueden apoyar o cómo nos podrían ustedes. Compañera, me habla, ¿de qué elecciones? Las elecciones de las juntas de acción comunal que el Ministerio del Interior nos está pues como presionando a que se tienen que hacer. Entonces hay muchos grupos políticos atrás de esto. Entonces nosotros como comunales queremos que pues eso se aplace porque realmente no se puede hacer. Nosotros estamos en peligro, tanto los directivos como las comunidades. Entonces ahí es como la preocupación, porque hasta ahorita no han sacado ningún aplazamiento. Hay una tutela que se está elaborando para pedir a nivel nacional a los compañeros que están en esta, pues que no estamos de acuerdo. Estamos en eso de que se aplacen, porque es que nosotros no podemos exponer a nuestras comunidades. Eso era, doctora, a ver qué posibilidad hay de... Ustedes me pueden enviar las solicitudes que han hecho, la tutela que han puesto, por favor, las si podemos solicitudes hacer algo. El próximo lunes entramos a las sesiones del Congreso, no creo que es el martes, el 16 entramos a las sesiones del Congreso ordinarias y ahí podremos de todas maneras plantear el problema. Si es tan amable, nos las envía. Bueno, tengo otra pequeña cosa que hacer ahora. Claro. Yo les agradezco muchísimo, compañeras, compañeros, su atención, sus preguntas, sus contribuciones. Crean que son muy importantes y aquí las tenemos para llevarlas al pacto político, que seguramente van a salir unos puntos gruesos y de los puntos gruesos seguramente van a salir muchísimas cosas de las que nos han planteado en esta recolección de propuestas, de intercambio de opiniones. Todas las opiniones de los ciudadanos son importantísimas. Doctora Aida. Gracias. Abrimos los micrófonos para que la doctora Aida. Gracias, muy bien. Muchas gracias.